ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés, para que les sirva de testimonio. Encontramos aquí la sanación de un leproso que se acerca a Jesús y se postra ante Él con fe. Está al límite de lo que podía hacer, porque debía alejarse y gritar impuro, impuro. Y sin embargo se acerca y no dice impuro, impuro, sino si quieres, puedes limpiarme. Si quieres, puedes limpiarme. No es que no se reconozca impuro, pero vislumbra una esperanza, vislumbra un poder, vislumbra el amor de Dios entre nosotros, vislumbra que en Cristo hay salvación y se acerca esperando en su voluntad, si quieres, yo sé que tú puedes, yo creo en ti. Y el Señor le responde extendiendo la mano y tocándole. Somos impuros, sí, no solo los leprosos. ¿Cómo acercarnos a Dios? Reconociendo nuestra lepra, reconociendo nuestra enfermedad, reconociendo mucho peor que la lepra, aquello que nos separa de Dios y que nos enemista con Él, que nos hace estar en las antípodas de lo que es Dios, que es puro, que es santo, que es bueno, nuestro pecado. Pero también Dios se ha acercado a nosotros, nos busca por amor. Y Dios es nuestro Salvador en Cristo, ha buscado a lo que estaba perdido, al hombre pecador, a nosotros, ¿sí? A los que estábamos alejados del campamento, a los que no podíamos entrar en la comunión con Dios, a los que no podíamos disfrutar de los bienes de su casa, a los que habíamos sido excluidos por esa lepra que nos afea, y no solo nos afea por fuera, sino que nos separa de la vida de Dios, nos mata por dentro. Pero en este caso, lo interesante, entre tantas cosas, ¿verdad?, que hay en el Evangelio, es que aunque aquí hay algo que supera la ley, supera lo que decía la ley, y es Jesucristo que viene a salvar y a limpiar, a tocar a los leprosos. El Señor le dice, vete y da testimonio al sacerdote y ofrece lo que está mandado en la ley por tu purificación. Y lo hemos escuchado, cuando había alguien que tenía síntomas de lepra, cuando quedaba sano, tenía que presentarse a los sacerdotes y ofrecer un sacrificio para que fuese ya declarado puro y pudiese volver a morar en el campamento, ser reinsertado en la sociedad, en compañía de todos, poder volver a sus actividades, llevar una vida normal. Y yo me pregunto, ¿y cuándo ocurrió eso? Es decir, en todo el tiempo del Antiguo Testamento, mientras estuvo en vigor esta ley, ¿cuántos leprosos fueron sanos de su lepra y fueron a los sacerdotes para ofrecer este sacrificio y que constase en acta que ahora ya eran puros y podían volver al campamento? Alguien dice, bueno, en tiempos de Eliseo, aquel sirio Naamán, sí, pero era sirio, no estaba sujeto a esta ley de los israelitas. Lo dice el Señor Jesús, en tiempos del profeta Eliseo había en Israel muchos leprosos y no fue más que aquel sirio el que fue sanado. Entonces, ¿cuándo ocurrió esto? ¿Cuándo se cumplió esta ley? Ahora, con Jesucristo. ¿No será que esta ley estaba no solo prevista en función de la sanación de los leprosos, sino en función de reconocer al sanador, en función
de que los sacerdotes tuviesen un testimonio, una prueba, una confirmación de aquel que había venido a completar la ley, a cumplirla y excederla con la nueva ley del amor de Dios, de la salvación, llevando a cumplimiento todo de forma perfecta. ¿No será que esta ley se cumple en este momento, no solo con el objetivo de que aquel leproso tuviese una vida nueva en la sociedad, sino que Jesucristo fuese reconocido legalmente como el Mesías por parte de los sacerdotes israelitas? Ciertamente, yo me inclino a pensar esto, y me inclino a pensar que así como este leproso tuvo fe, esta prueba, este testimonio dado a los sacerdotes, no sabemos qué respuesta obtuvo de parte de ellos. Se quedarían admirados, interrogarían a aquel leproso, como más tarde interrogaron a aquel ciego de nacimiento en Jerusalén. Y 1000 preguntas. Empecatado tú desde tu nacimiento y ahora nos das lecciones a nosotros. Ya os lo he dicho. Aquel hombre vino y me sanó. Preguntadle a él. Pero aquí está un problema más grave que la lepra, y es la soberbia del corazón del hombre. De hecho, esta enfermedad del cuerpo, yo recuerdo en Nampula, donde viví varios años, al norte de Mozambique, como era normal, algunos ya los conocía, encontrar leprosos en la calle, mendigos. Uno recuerdo que tenía la nariz comida, o sea, no solo una mancha en la piel, sino que le iba comiendo los miembros, no solo le faltaban los dedos, sino prácticamente casi toda la mano, un muñón en las manos, la nariz comida, se le veían las fosas nasales, tenía los huecos. Sin embargo, aquel hombre pedía limosna, recuerdo, junto a una gasolinera frecuentemente, y lo hacía con una sonrisa siempre. Estaba siempre sonriente. Y otros que conocí. Pero algo peor que esta enfermedad, que parece que es tan terrible, ¿verdad? Aunque hoy tiene cura, pero que desfigura, que limita tanto y que pues, durante muchos siglos fue mortal, terminaba llevando a la muerte a los que la sufrían. No, mucho peor, y no nos damos cuenta, pero esa enfermedad que carcome por dentro, esa lepra espiritual del pecado, esa soberbia que impide al hombre reconocer con sinceridad, con humildad, con un corazón sencillo, la verdad que tiene delante de sus ojos, por mantener nuestra posición, nuestros honores, nuestros planes, nuestro, mi. Lo que hay en nuestro corazón que no es más que basura delante de Dios y que estorba a su obra. Pero a los sencillos, pues Dios viene y hace obras grandes, hace maravillas. En aquellos que le rinden el corazón, en aquellos que se lo entregan. Y Dios, en su misericordia, sigue acercándose a los hombres y sigue dándonos pruebas. Se acerca a cada uno dándonos lo que necesitamos, porque nos da a todo hombre que viene a este mundo la gracia suficiente para conocerlo, por lo menos para buscarlo y poder conocerlo, y para encontrar la salvación. Y así como aquí se da esta prueba a los sacerdotes, que debería ser más que suficiente para que creyeran en Cristo. Por ejemplo, en el siglo XVII, con la sanación de aquel cojo en Calanda, aquel mendigo que había perdido, le habían amputado la pierna, 4 dedos por debajo de la rodilla, 2 años antes, y fue mendigo durante 2 años, a la entrada del templo de la Basílica del Pilar en Zaragoza. Cuando vuelve a su pueblo, y de repente esa noche le aparece la pierna otra vez, además con marcas que había tenido su pierna antes de amputarla, ¿verdad? O sea, era su pierna. Una pierna amputada hacía 2 años, que había sido enterrada en el cementerio del hospital de Zaragoza,
estaría más que podrida, ¿verdad? Y Dios le da la pierna nuevamente. Ese testimonio del que se levantó acta notarial fue una prueba para toda Europa, porque la noticia, tras la investigación y el acta notarial, con el testimonio del cirujano, de todo el equipo médico, de todos los testigos, de un montón de gente, las autoridades civiles, eclesiásticas, conciudadanos de Zaragoza que habían visto al mendigo cojo pidiendo limosna en la puerta de la basílica 2 años, sus padres, etc. Eso, tras levantarse acta notarial, aquella noticia circuló por toda Europa. Era el tiempo de los filósofos empiristas ingleses. Eso fue como una prueba que Dios envió a estos sabiondos para que tuviesen la oportunidad, si eran humildes, de reconocer la verdad y de rendirse a las evidencias y volverse a Dios. Tantos milagros eucarísticos, con los conocimientos y avances científicos que tenemos hoy. Sabemos, lo cuenta por ejemplo el doctor Ricardo Castañón, que era ateo, pero cuando estudia un milagro eucarístico se da cuenta de lo que hay ahí, que es tejido vivo, músculo del miocardio, del corazón humano, pero vivo. Grupo sanguíneo A, B, etc. Una serie de cosas que se quedan sin respuesta. ¿Y esto qué es? ¿Y esto qué es? No, ¿de quién es? ¿Quién está aquí? ¿De qué nos habla este testimonio, esta prueba? O en este tiempo en que tenemos tantos avances que se ha podido estudiar la sábana santa de Turín y tantísima información que tenemos de la pasión, de la muerte y de la resurrección de Cristo. Es un testimonio hoy para este mundo cientifista y descreído. Es un testimonio de la resurrección de Jesucristo. Aparte de darnos muchísima información de cómo fue toda su pasión y muerte en la cruz. La lanzada, entre qué vértebras entró, todo, al detalle. Y este testimonio, esta prueba para los hombres de hoy que Dios nos da, ¿qué respuesta encuentra? ¿Qué respuesta encuentra? Quien quiere humillarse, quien rinde su vida, necesita no solo aceptar que Jesucristo es Dios y Salvador de los hombres, sino de su vida. Apela a una respuesta personal. Y ahí está el misterio del corazón del hombre, o que decide rendirse a Dios y pasar a obedecerlo y tenerlo por su Señor, y buscar con sed, con santo temor y temblor, su palabra, su verdad, para vivir en Él, para someterle nuestra vida. Haya que cambiar lo que haya que cambiar. Y hoy hay testimonios preciosos de conversiones grandísimas. O la respuesta del corazón soberbio, que se cierra a la evidencia, a la verdad, al amor de Dios que nos busca a cada uno. Y que decide permanecer aislado, no solo separado de aquel que como a este leproso nos puede sanar, porque es el Salvador del hombre entero y puede sanar y quiere sanar. Quiero, queda limpio, quiero. Su voluntad es buena y es de salvación para nosotros. Y puede sanar nuestras heridas interiores y puede sanar nuestras enfermedades y quiere reconciliarnos y traernos su favor, su providencia, pero sobre todo quiere transformarnos por dentro, perdonar nuestros pecados, la sanación más grande, la del Espíritu, y hacernos nuevos, y darnos una vida nueva. Él lo puede hacer, lo quiere hacer. La pregunta es, ¿y nosotros queremos? ¿Y nosotros le rendimos nuestra vida? ¿O todavía nos mantenemos a distancia? No porque nos consideremos impuros, indignos, sino a distancia porque no creemos en Él. No nos acercamos porque no le rendimos nuestra vida. Queremos mantener muchas cosas como hasta ahora
y seguir con nuestra vida, con nuestros planes, con nuestros criterios, con nuestra soberbia. Y no nos humillamos. San Pablo dice que él procura acercarse a todos, como Cristo se acercó, ¿verdad? Acercarse a todos, judíos, griegos, creyentes, buscando que la mayoría se salven, que se salven los más posibles. Esto es lo que había en el corazón de San Pablo. ¿Por qué? Porque estaba identificado con Cristo. Pero Dios, que en Cristo nos ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido, nosotros, y ha tenido tanta misericordia y nos ha dado tantas gracias y tantas pruebas de su amor y tanta verdad y tanta luz. Hay una cosa que no puede hacer y es dar esa respuesta de nuestra voluntad, de nuestro corazón, de aceptarle, de reconocerle, de amarle, de humillarnos ante Él. Nos da la gracia para ello, pero tenemos que responder. Y cuando el Señor encuentra resistencia, soberbia, impenitencia, ceguera voluntaria, en vez de una respuesta de amor al amor, un corazón cerrado al amor y que sigue en su ceguera, en su egoísmo, pues el Señor resiste a los soberbios. Al que le resiste, Él lo resiste. Resiste a los soberbios, pero sigue dando su gracia a los que la acogen, a los humildes. Necesitamos humillarnos, porque la humildad también es don de Dios. Él es el humilde, el que siendo Dios vino hasta tocar a aquel leproso y tocarme a mí, que a lo mejor lo merezco menos que aquel leproso. Humilde, humilde Él, humilde Él. Nosotros, ¿cómo deberíamos acercarnos a escuchar su palabra? Acercarnos a su santa presencia. ¿Cómo deberíamos acercarnos? ¿Con qué actitud del corazón? ¿Lo hacemos así? Porque tal vez no vemos más milagros, más conversiones, más obras que el Señor quiere y puede hacer hoy, porque quizá no encuentra esa actitud, esa apertura, esa docilidad, esa actitud asombrada ante la grandeza de Dios, ante la misericordia de Dios y con todo respeto reverencial rendirle nuestra vida, con gratitud inmensa que ha venido a nuestro encuentro y que nos reintegra no solo en su comunión, sino que comparte con nosotros todos los bienes de su casa, que tiene planes nuevos de amor para nuestras vidas, que quiere hacer una obra que nosotros ni imaginamos, lo que ni ojo vio, ni oído escuchó, ni llegó al entendimiento del hombre, lo que Dios prepara para aquellos que le aman, para aquellos que responden a su amor. Y Dios esperando, pues que este leproso sea testimonio para nosotros hoy, que sea ejemplo para que nuestras vidas respondan así y no permanezcamos en nuestra posición sabiondos como aquellos filósofos o cerrados en su soberbia como algunos de estos sacerdotes. Otros se convirtieron, lo dicen los Hechos de los Apóstoles, hasta algunos sacerdotes se convertían. Pero que seamos suficientemente humildes y sinceros para reconocer el amor de Dios, la evidencia a Jesucristo y rendirle íntegramente nuestra vida. Así sea.